¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla de mis recuerdos. Qué bueno que nos acompaña. El día de hoy tenemos un programa que le va a resultar muy familiar porque es para las personas que nacieron en la década de los años 60. O sea que si usted ya anda en el sexto piso, pues muchas fotos le van a resultar familiares. Es lo que se llegó a publicar en El Sol de Puebla, que en esos años era un periódico que llegaba prácticamente a todas las casas, a todos los hogares poblanos, y era la manera que teníamos los habitantes de la ciudad, pues de conocer el palpitar y el sentir de todos los días. Así es que estas imágenes, pues le van a traer gratos recuerdos si usted, le digo, anda ya en la tercera edad. Déjeme presentar a mi buen amigo esta tarde, a don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo estás? Don Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Hemos mostrado fotos bonitas de todo tipo, pero no que signifiquen un año como son las de este momento que vamos a enseñar, las del Sol de Puebla. Y es como si nos sentáramos en un sillón y abriéramos el periódico de 1963, es más, todos los de 1963, y vamos a ver qué sucedía en ese año, ¿no? Eventos importantes, algunos no tanto. También no es posible abarcar todo lo que sucedía en 1963, pero sí nos vamos a adentrar en ese ambiente de ese año, ¿no? Ya habían pasado las fiestas del centenario y entonces en Puebla se vivía pues ya un ambiente más relajado, se empezaba a percibir la modernidad, empezaban las calles anchas, algunas de doble sentido, se colocaban semáforos, entonces se empezaba a respirar, mi querido Nacho Naredo, pues la modernidad de los 60. Fíjate que tú estabas diciendo que el periódico se abría, estaba en todos lados y en todas casas. Prácticamente. Pero también en las peluquerías, también estaba en los talleres mecánicos, también estaba en las salas de espera de los consultorios. Claro. Pero el que creo que siempre era el foro para el periódico, la bolería del pasaje del ayuntamiento. Pedías tu periódico y bueno, pues yo sé que como en esos tiempos usted se va a acordar de esas calles que dice Enrique, eran hasta de doble sentido. Algunas. ¿Algunas? Mira, en esta primera imagen que vamos a ver, si se quiere asomar aquí a la mesa, verá que es la 25 Oriente. La toma es, digamos, desde la 16 de septiembre hacia la parte oriente. Por eso a mano derecha está aquí el Colegio Benavente, ¿no? Mire la 2 Sur, que cerquita se veía. Pero aquí, se te está olvidando los detalles bonitos. Unos coches esperando en la bocacalle. Ah, pero lo que se te olvida es que aquí enfrente estaba el restaurante El Jet, de grata memoria. Y si este periódico era de los años 60, yo estoy seguro que 63. Aquí muchas personas del auditorio que nos están viendo se comieron un hot dog. Una malteada. Una malteada del Jet, unas papitas a la francesa y todo aquello que dio origen después a los drive-ins. ¿Y quién estaba en esa casa junto al Benavente? Pues nada menos que la familia Forcelledo. A quienes les mandamos saludos porque estoy seguro que son muchos. Sí. Pues yo qué puedo decir de esta foto, pues que la 25 Oriente Poniente ya tenía pues más de una década de existir, se empezó a poblar precisamente por el Colegio Benavente. Esta foto es muy significativa porque el Benavente fue que se puso en 1947, 48 por ahí. O sea, ya tenía su década ahí de estar ahí. Hemos visto fotos donde está solito el colegio y no había nada alrededor. Entonces se fueron poblando con casas. Después ya se pavimentó la 25 Oriente, que también se llama Revolución, con doble sentido. Aquí la vemos con doble sentido. Y pareciera que la avenida continúa como hoy la vemos. Pero al llegar al Boulevard 5 de Mayo había un puente. Sí. En esa época pues, todavía no se entubaba el río. Y ese puente se había construido originalmente para comunicar con el Estadio El Mirador, porque había aficionados que querían... Con el Parque El Mirador. Con el Parque El Mirador. Entonces ahí se construyó hace 10 años antes de esta foto. Después ya se hizo la colonia Bellavista, pues hizo un puente más fuerte de acero. Y entonces ya se ve como si fuera la actual 25 Oriente. También, bueno, asistían alumnas al Colegio Central, ¿no? Aquí en la parte de arriba. Vamos a ver si la podemos hacer un poco más grande para acercarla. Pero verá que cruzando el puente,
Junto estaba la fábrica. ¿Te acuerdas de una fábrica que estaba ahí muy famosa con un arbolote enorme? ¿Qué fábrica era? Era Recuérdame. una fábrica textil donde ahora están las oficinas de un banco. En Sí. la 25, Exacto. esquina con el Boulevard Héroes del 5 de Yo Mayo. te voy a decir, si esta foto es de 1960, al 62 o al 63, no tendría mucho de que el auditorio que es redondito en la esquina de la 2 Sur y la 25, el auditorio Benavente que fue construido con una tramoya que daba circular muy grande, ahí se estampó un Fiat 1100 No me digas. y falleció un muchacho y fue muy sonado y además estuvo la noticia, la trágica noticia, mucho tiempo porque además era un chico muy querido del colegio que vino a estamparse con ese Fiat por la 2 Sur, que ya podría tomarse yo creo que como pista de carreras. Sí, además ahí ocurrió este evento de los estudiantes que Apedrearon. cuando estaba muy álgida la situación llegaron por la 2, ¿verdad? La 2 Sur, Sí, sí. todos en bola a apedrear el Colegio Benavente, que pues es otro tema Ese que es ya otro veremos, tema. ¿verdad? ¿Y por qué Ya no lo hemos decimos visto. la Ya lo hemos parte visto, ya hemos pequeña, cubierto. la parte o la versión corta es que pues se retiraron las armas del Colegio Benavente porque el Colegio Benavente también estaba auspiciado por la 25ª Zona Militar. Entonces se retiran las armas con ese evento que ocurrió en 1962. Y luego, en 1966, hubo otra apedreada, pero ya por los vidrios de ese lugar que estamos viendo en este momento. Oye, mucho se ha hablado en esta Puebla del entubamiento del río de San Francisco. La verdad es que pintaba en esos años como un proyecto que iba a resultar toda un acontecimiento y que estaba proyectado para ser todo un circuito que le diera la vuelta a Puebla porque no se iba a seguir la cuadrícula tradicional. Y entonces, bueno, infinidad de personas, de patronatos, de organismos, metieron la mano en este proyecto. Entonces, mucho se ha hablado, ¿verdad, Gustavo? Sí, De lo bueno, que fue el a favor y en contra. entubamiento. Y A favor y en contra. era un sueño ya añejo el querer entubar el río San Francisco. Ahí lo estamos viendo, mira. Y precisamente el año de 1963, un año antes se había anunciado que ya el gobernador, ¿cómo se llama? Carlos, se me fue el nombre. ¿Betancourt? No, el presidente municipal de aquel Carlos entonces. Arruti. No. ¿Antes? Sí. Bueno, había anunciado que se iba a entubar el río y se empezó a publicitar. ¿Te acuerdas que en los cines había unos cortos? Bueno, no se van a acordar, ¿verdad? Es de las personas que iban a los cines. En el intermedio anunciaban cómo iba a ser el proyecto del río San Francisco y mostraban estas fotos que también salieron en el Sol de Puebla, de cómo iba a estar entubado con unos sendos tubos enormes. Mira, vamos a armar que iban a ahí, ¿eh? conducir. Donde cabía un operario que incluso traía un casco de minero donde Mira. se ve el derroche Sí, de sí. luz para iluminar el interior del tubo. Pero fíjense que esto a fin de cuentas no ocurrió, porque esto es lo que se promovía. Vean, 2 tubos enormes que van a transportar las Acabaron aguas de siendo San 2 Francisco. tubitos. Acabaron siendo un tubo pequeño que, según adujeron, pues como ya habían desviado las aguas de la Malinche, ya no era necesario. Pues también por ahí la corrupción, la falta de dinero, ¡Qué barbaridad! pues hizo que se redujera el calibre de los tubos. Esto fue lo que se anunció que iba a ser Pero sí hay que resaltar que las inundaciones eran tremendas en ciertas épocas del año en donde había lluvias Y en y ciertas entonces zonas. crecía el lecho del río, ya lo Sí, sí. mencionaron ustedes en el programa de los puentes. Sin embargo, le cambiaron la fachada urbana. Yo me pregunto, y muchos poblanos también, ¿qué hubiera pasado si se hubiera dejado el río y se hubiera limpiado convenientemente como en otras ciudades del mundo? Es una pregunta que queda en el aire. Yo creo que no había la cultura. Hay voces que insisten en que se puede rescatar el río en una administración futura, en otra generación, pero en ese entonces ese era el proyecto que no funcionó porque después decían jocosamente, ahora tenemos 2 ríos, el que circula por arriba Sí. y el de abajo, ¿verdad? Mira, la noticia que Oye. habla de la derrama económica que traería esa obra, ¿no? Este embovedamiento Sí. está a 8 columnas, ¿no? Porque el periódico es un formato tradicional. Sí, a 8 Ahí lo columnas. estamos apreciando.
y dice que estos trabajos, bueno, obviamente serán una fuente de trabajo para muchas personas. De Pero este lado también de- decía dice que lo iba a que ser una mencionas, fuente de Enrique. ingresos. Y de este lado, otra, que ojalá rescaten los puentes y que cuando llegaran en esa sección de los puentes, se pudiera hacer un paso a desnivel para rescatarlos, cosa que no ocurrió. Sí, ahí también se dice que hasta donde sea posible no interferirá con la fachada urbana, y que es lo primero que se trastocó, porque el río tenía una fachada, una serie de fachadas de casas que eran prolongado, más o menos unos 700 metros de fachadas antiguas, todavía Sí, sí, francesadas, sí. Todo algunas eso se se conservan derrumbó. dentro del centro de convenciones. Claro. Pero esas permanecieron destruidas los próximos 30 y tantos años, Así es. en que sí, efectivamente ya se había entubado el río, pero las fachadas desaparecieron. Sí, mira, la verdad es que un proyecto de este tamaño en nuestra ciudad, pues implica en muchos sentidos la participación de muchas personas primero, y luego que cada uno le va dando un sentido. Obviamente aquí tenía que ver la aportación del gobierno del estado, del gobierno federal, etcétera. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. El proyecto para entubar el río San Francisco se formalizó hasta el 27 de agosto de 1963, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley sobre el embovedamiento y urbanización del río de San Francisco y el arroyo Xonaca. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Estamos platicando de lo que se llegó a publicar, sobre todo en El Sol de Puebla, en el año de 1963, para que usted recuerde, y si le ha platicado la historia de nuestra ciudad a algún familiar, bueno, pues que se dé cuenta de que eso que usted le va diciendo, pues tiene razón, y aquí de alguna manera lo ve plasmado a través de una imagen. Quiero invitarlo para que participe con nosotros, búsquenos en las redes, estamos en Facebook, es una página, usted busca Puebla en mis recuerdos y ahí nos saludamos, recibimos obviamente, bueno, sus saludos, si quiere participar con alguna fotografía, nos va a dar mucho gusto recibir Sobre su todo eso, comentario y su material. Sobre Claro. todo eso, las fotos Claro, son bien claro. importantes. Oye, esta siguiente imagen que vamos a ver se refiere a la educación cívica que se recibía entonces en nuestra ciudad. Muchas escuelas participaron en un proyecto de educación vial. En este caso, don Gustavo, estamos en la esquina de la 3 Oriente, ¿verdad? Y la 2 Sur. Y alumnos de las escuelas les enseñan a respetar el paso de peatones, al automovilista a ser paciente y ser prudente para permitir que los niños puedan cruzar, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí Así te van es, los pues recuerdos. ahí el de reportero Puebla. nada más tuvo que bajar de su edificio y tomar la foto en la esquina del Sol de Puebla. Claro. Y, Muchos bueno, televidentes seguramente en sus años mozos, esta campaña fue muy sonada. Y Y te voy a decir, permanente. aquí en esta foto estamos viendo el uniforme con la gorra cuartelera, Sí, que es precisamente para la foto donde se difunde esta campaña de educación vial. Pero a todos de niños nos tocó que nos dieran Una percha. Era un palo sí, sí. enorme, ¿verdad? Que cuando nos atravesábamos dos chicos, nos respetaban mucho por los colores blanco y rojo los automovilistas, y ya salían de la escuela o entraban. Y eso era toda una comisión que te daba una medalla al fin de año. y fíjense Oye, que en esa época la señalética era nueva. Muchas banderolas Claro. nunca las habían visto los poblanos. Entonces, tanto las del carretera que indicaban la salida, las entradas de la ciudad, y muchas de las reglas de tránsito las ignoraba la gente. Acuérdense que por estos años se instalaron los primeros semáforos en Puebla. Sí, Fue en había. 1962 se instaló Así el es. primer semáforo en Puebla, en la Avenida Juárez. Automático. Y te acuerdas también semáforo electrónico, con cerebro electrónico que se instaló en la 27.
bueno, eran los albores de la señalética en Puebla, entonces sí Ok. había que educar sobre El ese cambio asunto. automático de luces y además las banderolas que decían alto, siga, pase, Oye, deténgase. y en tiempos modernos, ahí frente al Paseo Bravo, recordar a donde ahora hay un museo militar, ahí estuvo una escuela. Y entonces, todos los días al mediodía, los chavitos de la primaria ayudaban a que sus compañeros atravesaban la 13 Sur y a través de este sistema de educación vial. Sí, ¿Verdad? ya tenían listas sus garrochas en la escuela para a la hora de la sí. salida salir con sus garrochas para detener el tránsito y obligarlos a hacer el alto en donde debían, porque esa era la función, ¿no? Además, Yo perfectamente creo que a Enrique con no lo sus escogieron guantes. en el Pereira, pero ahí era muy frecuente que salían a darle el paso a los papás que iban en auto por los niños, ¿no? Y pues, sí. Sí. Y además peligrosísima, pues era el cruce del Boulevard, imagínate. Oye, tenemos que decir antes de ver esta fotografía que le vamos a presentar, que muchas instituciones educativas, sobre todo, por ejemplo, el centro escolar, se preocupaba mucho por el bienestar de sus estudiantes. Y entonces había un día del año, que lo designaban como el Día del Estudiante, don Gustavo. Y Yo sí me entonces acuerdo. abría el balneario de Agua Azul, ¿no? Que era un centro concurrido y de muy buen tamaño, y ocurrían estas cosas. Miren la pachanga que se traen ahí los estudiantes Saludos a la muchedumbre. en la alberca. Y eso que no eran esos 10 en donde realmente se llenaba. No. Yo lo veo ahí, yo lo vi, me acuerdo de mi infancia, De Semana Santa. en Semana Santa, vaya, los cuerpos pegados. No, pero el día del prácticamente. estudiante te decían, debes de traer 80 centavos tu torta y tu cantimplora, o tu refresco, lo que tú traigas, ¿no? Pero esos 80 centavos casi siempre servían para un paseo a Manzanilla, una ida al balneario como esta que estamos viendo en esta fotografía de la mesa mágica de los recuerdos de Puebla. ¿eh? Pues qué maravilla. Yo sí me acuerdo, no sé si ustedes fueron o no al Agua Azul. Era un sitio que sí era popular, pero también iban las clases medias. Algunos se animaban también del Iban clases todas altas. las clases. Pero esa bajada hacia el balneario, cuando ya había uno pagado su boleto, Sí. y ya iba uno de niño con su trajecito de baño, y ese olor a agua Azufre. sulfurosa Claro. era fabuloso. Oye, esta imagen A ver. de esta nota informativa que aparece en el periódico, bueno, pues nos da Nota cuenta, luctuosa. sí, de la muerte de Monseñor. Alfredo Frería y Córdoba. Exactamente. ¿Freiría? Que, bueno, está dentro de mi árbol genealógico, era el tío de mi papá. Ándele. No me diga. Sí, primo de mi abuelita. Y bueno, el Monseñor Alfredo Freiría, que en mi familia decían el tío Alfredito, pues Era canónigo. era canónigo, fue el encargado de la Catedral de Puebla por más de 40 años. Ah, mira. Era el que la dirigió, el que la cuidaba. Y además él estableció un asilo un orfanatorio allí dentro sobre las 5. Ese edificio de los aguadores lo dedicó para un asilo. Y sobre todo era conocido porque fue el que hizo la iglesia que se cayó en la colonia Chulavista. Mira. Esta iglesia que él construyó con su propio peculio, pues duró pocos años porque la construyó por ahí de los años 40, 40 y tantos, y se vino a caer en el temblor del 73. ¿Se acuerdan de ese temblor Claro. terrible? Que la iglesia más afectada fue precisamente eso, y ya no tuvo El salvación. Perpetuo Socorro, El Perpetuo ¿no? De la Socorro. Perdón, el 27 y Perpetuo la Socorro 3 Sur. de Chulavista. Claro, claro. Él la construyó Monseñor Alfredo Oye, Freire tenía un y cargo Córdoba. que tú me encargaste de buscar la traducción. Sí, porque es que mira, aquí en la nota informativa, si Sí. se fija, dice el canónigo Arcediano de la catedral. Arcediano. de la catedral. Y entonces tuvimos que ir al diccionario, Claro. ¿no? Y el diccionario me mandó aquí Enrique Castro a investigar. Dice que arcediano significa que es el administrador de una parte de la diócesis. Ah, mira. Y en el siglo XIII y en el siglo XV era precisamente el que ocupaba el cargo de juez inquisidor. Tenía parte en el... En la curia, en la Sí. curia. Sí, sí. Y fíjense, les comento algo ya para Lo pasar llevaron a al otra Panteón foto. Francés. Muy importante respecto a Monseñor Freire Freire. de Córdoba. Él fue el que trasladó la capilla de San Nicolás de Bari al donde hoy está, que es la Torre primera norte capilla.
de catedral en la mera Sí, esquina. sí, es la luego primera. al entrar la catedral de mano izquierda. A mí me decían que era ¿Por qué? del gerente de recursos humanos. ¿Sabes por qué? Porque, pues, San Nicolás de Bari es el santo de los menesterosos, entonces ahí es donde van a pedir trabajo todos los lunes, los que, pues, lo han perdido momentáneamente, y es por eso que le dicen el nombre de recursos humanos, a Santa Claus o Sí. San Nicolás de Bari. Bueno, pues don Alfredo Freiría y Córdoba la movió de su lugar que tenía junto al altar mayor del Ciprés, porque cuando había misas los domingos, tenía su feligresía la capilla y al mismo tiempo la iglesia. Entonces se confundían unos mirando hacia la capilla y otros mirando hacia el altar. Entonces Monseñor Alfredo Freiría y Córdoba solucionó el problema porque tenía muchísima feligresía este santo, trasladando este santo hacia la primera capilla de la catedral. Y ahora se llena todos los lunes hasta la fecha, Sí. de 7 a 9 de la Sí, mañana se reciben solicitudes. Por eso hay bancas. San Nicolás de Bari, obispo San de Nicolás de Mitra, Bari. siglo XIII. Exactamente. Por eso tiene bancas viendo hacia la capilla. Ándele. Sí. Bueno, Oye, obviamente que el asesinato de Álvaro Obregón, bueno, pues causó sensación y movió a las personas. sí fue... Obviamente tuvo seguidores. Esto que ocurre en la bombilla, bueno, pues tiene una trascendencia a nivel nacional. En una conmemoración, en el 35º, o sea, los 35 años aniversario. de la muerte de Álvaro Obregón, aparece esta imagen, Sí. que si usted no sabe dónde es, nada más por una palabra que aparece en esta imagen, mire, aquí dice tío. Nada más No, por aquí esta arriba imagen, dice tío Memo. Ahí está. también podemos deducir entonces que es el Parque del Señor de los Trabajos, el Jardín del Señor de los Trabajos. Exactamente. En la 10 Poniente, bueno, 11 Sur, entre la 10 y la 12 Poniente. Ahí Quien no está. se haya comido una torta del tío Memo, pues ¿Qué dije? no 11 conoce. Norte. Eran las 11 norte. macrotortas, porque se mandaba a Entre hacer el 10 y pan 12. especial que era del tamaño de un guarachón. Les recomiendo las tortas de chile relleno. Del Es tío un chile Memo. relleno. tío ¿Todavía Memo. existen en los tíos Memos? Yo creo que Porque yo sí. sé que ya son Yo ya tiene sucesores, años. pero bueno, el tío Memo original eran unas grandes tortas Porque eran de Horse. que podían dar de comer a una familia entera y todavía sobraba para la cena. Terminaban relinchando después de Exactamente, se decía que decían. esos bisteces eran de largometraje. Pero fíjense, lo De curioso, cuarto de milla. lo curioso de esta foto es que año con año, el día del aniversario de la muerte Sí. de Álvaro Obregón, pues ocurría esta escena. Entonces yo imagino que los La los ofrenda dueños de la floral. tortería del tío Memo aprovechaban esa circunstancia para Claro. anunciarse, porque siempre en la foto Aparecía del el tío evento Memo. salía ahí atrás tortas del tío Memo. Bueno, a mí Entonces en déjame- algunos se veía más, ¿eh? A mí En déjame algunos aniversarios. comentarte, porque el busto de Álvaro Obregón ahí es a 35 años de su fallecimiento. Pero recuerden que el presidente Álvaro Obregón estuvo aquí en Puebla en 1921 celebrando el centenario de la consumación de la independencia. Ojo, Ujú. en 1910 lo celebró Porfirio Díaz, pero en 1921, que es la consumación de la independencia, donde se firma el acta Y de adivina independencia. qué monumento vino a inaugurar. No recuerdo, pero hubo muchos eventos, entre ellos Juegos Florales. El de Motolinía. Ah, mira. De la... Oye, esto Del está muy Paseo Bravo. interesante. Sí, Pero vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. eso. Tortas Tío Memo tiene 24 variedades de tortas. Entre la variedad de comensales que han pisado este negocio poblano se encuentran personajes como Lola Beltrán, El Charro Avitia, Imelda Miller, Silvia Pinal, entre otros. Estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de la Puebla de los años 60, es decir, ¿qué se publicó en el periódico, en el Sol de Puebla, en 1963? Y nos encontrábamos en el 35 aniversario, o sea, en el 35º aniversario de la muerte de Álvaro Obregón. Y en este Jardín de los Trabajos, ¿no? Porque ahí está un pequeño templo,
decíamos que estaban las tortas del tío Memo, y veíamos esta imagen. Si se quiere asomar, ya nada más le voy a dar un dato que le va a resultar interesante. Mire, en este pedestal estuvo la imagen de Benito Juárez. La escultura. Sí, que se mandó a hacer y se instaló en distintos puntos de la República. Aquí a Puebla llegó esta imagen. Y fue un problema, o representaba un problema, trasladarla de este jardín de los trabajos, de la 11 Norte, A la Juárez y 25. entre la 10 y la 12 Poniente, hacia la Avenida Juárez y la 25 Sur, o sea, la 7 Poniente o Avenida de la Paz y la 5 Sur. Y cuentan que un mecapalero, es decir, un cargador de este ferrocarril, se echó a la espalda la figura de Benito Juárez y la llevó. Pensaban que era muy pesada. Sólida. Entonces le fueron dando largas, ¿verdad, don Gustavo? Y al final este cuate, el cargador, se le echó a la espalda y se la llevó caminando. Sí, dice Cordero Torres que ya habían llegado con bulldozers Sí. para descargarla, ¿no? Y le dijeron, no se necesita eso. O sea, yo la bajo hueca. y me la llevo. ¿Cómo? A ver. Entonces ya se trepó y la aflojó y se la llevó, como dice, al hombro, ¿no? Sí. Pues era de latón. Sí. Oye, que hasta la fecha, si usted anda ahí por la Avenida Juárez y tiene oportunidad de acercarse a la 25 Sur y ver esta imagen, verá que, bueno, ya la pintaron y todo, pero tiene partes la figura que tiene agujeros, que tiene tiros, ¿no? Y en la parte de abajo, en la base, decía don Enrique Cordero en su crónica que a cierta hora de la tarde se oían como silbidos. Ah, Esto sí. era porque ya se estaba Dice la picando leyenda. la base. Es y que ya entonces, chiflaba por con ahí el aire aire, que pasaba y claro. transgredía la egregia figura del benemérito. Claro. Que ya con el ruido ambiental ya no se oye, pero en esa época le decían la milpera a esa zona. A veces no se oía nada, solamente el ruido del aire. Entonces ahí es donde se oía el silbido. Vamos a platicar de un señor, don Enrique Benítez, Cambio de que tema. fundó una colonia importante ahí en los límites de la 5 Sur, la avenida 31, 33, 35, 37, Hasta la 39 43, Poniente. ¿no? Hasta la 43. Entre la 36 y la Y 39. le donó a las monjas teresianas un terreno para instalar ahí el Colegio América. Entre otras donaciones, ¿no? Porque Claro. varios colegios dependieron de su territorio gracias a la bondadosa Así y es. generosa donación de Filántropo. De don Enrique Benítez. don Enrique Benítez. Entonces, hay una sección B del Colegio América, que está una cuadra antes del Colegio América que todos conocemos. Mire, el Colegio América está entre la privada A de la 16 de septiembre y la 3 Sur, pero hay en la calle anterior, también sobre la 39 Oriente, hay una sección B. Esta fotografía ¿No es corresponde... Poniente? No, ahí es 39 Oriente y el colegio está en la 39 Poniente, Sí. porque la esquina es la 16 de septiembre. Sí, divide, aquella banqueta es poniente y esta es Exactamente. oriente. Ok. Y mira, y esta imagen que tenemos aquí corresponde a esa segunda sección del Colegio América dedicada pues a personas de bajos recursos. Sí, en la foto vemos ahí a Monseñor Abascal, que era el auxiliar de Monseñor Octaviano, de don Octaviano Márquez. Márquez y Toriz. Y aquí está don Enrique Mira, Benítez. es don Enrique Benítez, el presidente de la Asociación de Padres de Familia del señor Colegio América, Domingo que era Altieri. don Domingo Altieri. Fíjese que Domingo Altieri era el dueño del molino Santo Domingo, ese que estaba en La Juárez, que hoy es un terrenazo Claro. inmenso. En la Juárez y la 23 Sur. Este señor era el dueño de ese molino. Bueno, Este colegio, porque las Teresianas es un colegio que era de niñas, ya de antaño, venía siendo un colegio de niñas que provenían de familias acomodadas. Y bueno, al fundarse el Colegio Teresiano América en esta zona, que fue a beneficio de ellas por el señor Enrique Benítez, también pensó en niñas humildes y fue precisamente en la sección B de este colegio
que se fundó para precisamente de niñas de escasos recursos, ¿no? El Oye, teresiano. sí te El puedo terciario. decir de don Domingo Altieri, porque la familia Altieri, particularmente para este programa, pues la doctora Nicolina Altieri, que es sobrina de quien estamos hablando en este momento, no se pierde nuestro programa. Entonces es una muy buena oportunidad saludos. para que también Pues un saludo. agradezcamos Sí. el favor de su atención. Así Sí. es. Muy bien. Altieri Oye, Megale, me acuerdo el apellido. En Puebla, obviamente, y en los años 60, ocurrían muchos de los acontecimientos en el Zócalo, en el mismísimo centro de la ciudad. En el Y esta mismísimo imagen que le meollo. estamos presentando, pues corresponde a un entoldado que le hacen a uno de los pasillos del Zócalo. A ver si identificas cuál es. A ver, cuéntanos cómo estuvo eso. Sí, pues es ¿Qué pasillo es, don Gustavo? el pasillo Ilústreme. el pasillo de frente del Palacio Municipal, que Ándale. le decimos la banda del lado sur. Sí. Ese pasillo que ya desde la época de Porfirio Díaz los ricos se la ganaban para su Paseo. su ¿Cuál es paseo rico? Si de había ida. pura igualdad entre todos. No, fíjate que Ay, en la por época favor, ya vamos a porfirista empezar a discutir las con fotos, eso. las fotos decían que, bueno, Sí. ahí se ve la gente Sí, sí. Bueno, un popofona, como dicen, y de este lado, pues eran las clases desposeídas. Y ellos solitos se ubicaban. En esa costumbre de circular por aquí las clases altas, pues pusieron un toldo para que no se quemaran la tez blanquita ¿fue de una o varias esta veces gente, que ¿no? se puso el entoldado? Yo tengo entendido que también en los años 20. ¿No? No, fíjate, solamente estuvo en la época porfirista y después decayó la costumbre. Sí, 1910. Se tomaron algunas fotografías y se quedaron allí en el ayuntamiento. Un regidor, a principios de los años 60, pues hojeando esos documentos, vio la fotografía de que se ponía un toldo en época porfirista. Y entonces este regidor le dijo al presidente municipal, ¿por qué no revivimos esta Vamos a costumbre poner uno. que se veía que era muy curiosa y muy aceptada? Y Y por eso se bonito. reinstauró en los años 60. En 63, pues estaba plenamente Mira, aquí hay otra imagen. la costumbre. Nada más que llegaban a veces los vientos y como en esta foto, Ahí se está o instalando. una tormenta Claro. con vientos, pues se la volaban, ¿no? Qué barbaridad. Un Eso- aguacero y un aguacero. borrasca. Sí, eso al parecer yo creo que fue lo que hizo que se terminara la costumbre de poner este toldo. Quizá Fíjate, no yo tan bien me acuerdo, estirada. era niño y acompañaba a mi papá al Palacio Municipal y me acuerdo muchas veces haber escuchado que iba a haber un evento en la tarde. A lo mejor se presentaba la banda, ¿no? La banda municipal. Sí. Y entonces mandaban poner un toldo, una lona, habían puesto pues una especie de cuadrícula con alambre en la parte superior del patio y bueno, deslizaban una lona que servía para techar el patio y que se pudiera llevar ahí a cabo alguna actividad, pero era eventual, casi siempre estaba abierto, o sea, estaba sin este techo, pues, que era movible, pero dentro del Palacio Municipal. Mira, Sí, sí, muy curioso. es Oye, el famoso en esta toldo. siguiente imagen, A ver. que todavía hasta la actualidad, ahora menos, obviamente, porque ya cambiaron las condiciones de esta avenida, pero es la Avenida de la Paz, la actual Avenida Juárez. Pero nárrala como locutor cabinero, dice. Causó graves daños a viviendas humildes y en varias calles se rompió el Viviendas pavimento. humildes en la Avenida Juárez. O sea, La mera Avenida Juárez, ¿sí? es la Avenida Sí. Juárez. Debe ser el cruce con la 15, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Ajá, dice, ¿eh? como la No primera se o ve, la ¿eh? segunda. Sí, parece que Bueno, es la primera sí. o la segunda. Y ya se llamaba Avenida Juárez la Avenida de la Paz Exacto. en ese tiempo, el del 62. Sí, fíjense que se daban estas inundaciones por todos lados, porque Puebla no contaba con estos desagües Con un sistema que se hidráulico. empezaron Los a colectores que se construir, hicieron los después. colectores precisamente, el colector 1, 2, 3, 4, se hicieron como 5 colectores, todos iban de norte a sur, entonces contribuyó y eliminó estas inundaciones. No, y de la Avenida Juárez bajaba al centro, ¿eh? Entonces era un desfile de agua que Sí, venía por desde todas las el... calles. Cruzaba el Paseo Bravo y inundaba la Reforma y la 2 Poniente La 2, la hasta la 3, la 5. 5. Claro. Y bueno, sí fue necesario hacer un drenaje un poco más profundo y eso hizo Y más ancho. que se modificara en los años 64, 65.
Así es. Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Estado de Puebla. No, del municipio. Ah, del municipio de Puebla. Claro. Pareciste anuncio. Oye, déjame decirte, de la ciudad de Toluca llegó el señor Sánchez, que fue uno de los primeros distribuidores de los autos Ford, y entonces se vinieron a instalar a la ciudad de Puebla los hermanos Sánchez. Y estuvieron por muchos años en esta calle de San Agustín, en la 3 Poniente, entre la 5 y la 7 Sur. Pero llegó a ser tan grande su negocio que daba al otro lado, ¿verdad, don Hombre. Gustavo? Sí. Estaba en la sala de exhibición del lado de la 3 Poniente, pero la refaccionaria La y 5, parte sí, sí. del taller y eso estaba por la 5. Sí, Pero sí, sí. Incluso el concesionarios de estacionamiento. Ford hay dos familias Sánchez. Estos eran Sánchez Coyoli, ¿no? Claro. ¿Sí? Sánchez y Sánchez Coyoli Y ya este es la modelo, otra. este es un modelo de 4 cilindros Taunus. con unas líneas deportivas hermosas. El Ford Taunus sirvió Bello, elegante. para que amplio. muchos agentes de medicinas viajaran en un artefacto como ese con toda comodidad y mucha seguridad. Era un auto económico, o sea, asequible a las clases medias y que por lo tanto pues, se vendió muchísimo anduvo por las calles de Puebla este Taunus. Y tenía como Hermoso el Ford característica que Taunus. siendo Ford no era Ford, Lanchón de sino 8 que era cilindros. fabricación alemana, Ajá. porque la empresa era dueña de la... De la Bueno, la lavadora. Ford era dueña de la empresa que estaba situada en Alemania, pero los diseños siempre surgieron en Alemania. Y se puede decir que casi era un automóvil alemán. Fíjate que a Atlisco qué llegaban curioso. solo 2 Ford Taunus, pero uno llegaba cargado de chocolates Larín, de dulces de la Suiza y de otra serie de golosinas que se vendían allá en la zona de Atlisco. Fíjate qué curioso. Y venía manejándolo don Paco Naredo, que nos dejaba subirnos de vez en cuando y comernos algunos de los menjurjes que traía. Qué delicia. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de la Puebla de 1963. El altar de los Reyes cuenta con el retablo más grande existente en el continente, con una altura de 22 metros y un ancho de 17, ganándole en tamaño al retablo del altar mayor de la Catedral Metropolitana por 1 metro de altura. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Estamos platicando de cómo era la Puebla de 1963. O sea que si usted anda en el 6º piso, ya le dio 60 vueltas al sol, pues seguramente estas imágenes le van a parecer familiares y le van a recordar muchas cosas que a lo mejor le tocó vivir pues de niño, de joven. Así es que... Cuando Es un tenía edificio patín que del tiene como diablo. máximo 10 pisos, ¿no? Sí, sí, sí. De ahí ya no. Oye, esta imagen me llama mucho la atención porque literalmente muchos comercios de abarrotes, vinos y licores y todo, así estaban, ¿eh? Tú entrabas a la tienda y así se veía. Sí, se respiraba la modernidad. Literalmente, mira, muy bien surtido. Claro, demasiadas botellas para Te mi voy a gusto. enseñar, aquí hay unas botellas de Presidente y mira de todos los tamaños. Sí, Hasta garrafas había. Esta hasta palabra columpios. que era abarrotes, pues prácticamente era literalmente cierto porque estaba abarrotada de productos. Y si era ultramarinos era con una botella como esa decías, de un allá del mar. elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Por eso les decían patas de elefante. ¿verdad? Pata de elefante. A mí me hubiera encantado revisar qué marcas eran en este año. La báscula 63. Toledo. Los licores de que... Ese es Presidente. Ajá, que se ve que son presidentes, parece un rompope, ¿no? ¿Quién sabe qué sería No, ahí todos No, son pero mira brandes. qué por lo menos surtido, son qué brandes. barbaridad. Y Tiene ha de su estar. báscula, su rebanadora. La rebanadora, sí, sus enfriadores, su báscula. Esas tiendas que ya no hay. ¿Dónde estaba? Porque ahí está todas las 2 fotos Oriente y 4 tienen su Norte. pie 2 de Oriente y página. 4 2 Norte. Oriente y 4 Norte. Que en ese tiempo era una tienda de combustibles, de comestibles De comestibles. y de vinos
que se llamaba Super California Súper. y que ahora conocemos como Puerto de Veracruz. Oye, y todavía te daban la prueba del quesito, porque yo me acuerdo que don Ricardo Menéndez decía que siempre se asomaba a esas tiendas por la prueba y después decía regreso, ¿eh? Sí, daba la prueba y luego ya regresaba. Sí, sí, Pues sí. las tiendas a veces tenían la economía de, pues, de poderse publicitar en el Sol de Puebla y hacer una inauguración invitando además bueno, a otros comerciantes porque Y posibles compradores. claro, a los proveedores iban a la fiesta de inauguración y entonces pues ahí a veces se anunciaba como si fuera noticia la inauguración de tal o cual Algo que negocio. podemos destacar es que en los años 60, pues muchos jóvenes, muchos muchachos que habían aprendido a trabajar el abarrote con los grandes abarroteros que estaban en la 4 Poniente, que estaban ahí alrededor del Mercado de la Victoria, en la Vía de Reynosa, en la Sevillana, se animaron a poner su tienda. Claro. Y entonces llevaron este servicio, ¿no?, del abarrote de los vinos y licores fuera del centro. Y como ya tenían la experiencia que habían adquirido siendo chamacos, ¿no?, siendo jóvenes y que trabajaban en estas tiendas, lograban poner este tipo de establecimientos y además con gran éxito. Yo me acuerdo de uno que era Don Pancho, que estaba en la 21 Oriente, en el mercado Melchor Ocampo, que es así es como se llama Carmen. el mercado del Carmen, el mercadito del Donde Carmen. están las famosas semitas del Carmen. Así se llama, así. Y don Pancho aprendió en una de estas tiendas de abarrotes, pues a trabajarlo, porque tiene su gracia, ¿eh? Eran los ultramarinos, porque decían que venían de ultramar. Claro. Pero yo quiero recordarte que ahí junto a la California también estuvo por muchos años, hasta los años 80, casi, la de un señor que le decían el Camay, que tenía la fama de abrir hasta deshoras de la noche y entonces era la delicia de todo aquel que buscaba botanitas y alguna bebida espiritual. Estaba una cuadra antes. Sí, pues yo pensé que famoso estaba en la 2 Caguato. Oriente casi con la 4, entre 2 y 4 también. No, entre la 6 y el Boulevard. Ya ves que yo, pues tan pequeñito, Sí, no era yo sí, tan sí. buen cliente del Camay. Oye, fíjate, esta imagen que vamos a presentar y que puede ver ya en su pantalla, se refiere a la colonia Amor. Entonces, había una cantidad de baches, Había una escuela, Club de Leones ahí. hubo una escuela y, si no mal recuerdo, Gustavo, esta debe ser la rotonda de las 6 Poniente y lo que ahora conocemos como Boulevard Norte. Sí, En ¿verdad? ese tiempo sería la 31 Norte. Entonces, bueno, obviamente era un paso, ¿no?, de autobuses, de camiones, y por eso las condiciones del pavimento, ya se fijó cómo está todo Oye, eso me da destrozado. gusto ver Sí. las lámparas de ese Las tiempo, luminarias. las luminarias, el alumbrado público, y me daría gusto ver a un lado, si esta foto hubiera un poco más ancha, a lo mejor está la gasolinera antigua ahí de la 2 y la prolongación Reforma. De la Avenida Reforma y entre la 31 y la 33. Tú has de haber caminado por ahí de niño mucho. Sí, claro, porque yo soy de este rumbo. Esta Sí. es mi colonia, don Gustavo. Fíjese que los vecinos de la colonia Amor se quejaban de una cosa muy importante para ellos, que les afectaba demasiado, que era las toneladas que les caían de polvo de la fábrica de la cementera. de la cementera, que estaba ahí a las faldas del Cemento cerro Atoyac. De La Paz. Y bueno, por los vientos a veces les caía todo ahí en sus polvorón. coches, les entraba a las sus fachadas. casas. Mira. Y fueron los principales promotores de que se quitara la fábrica. Te voy a contar una anécdota que pocas personas lo saben. Muchos vecinos de la colonia Amor, en ese tiempo se utilizaban unos vidrios de color. ¿Se acuerda de estos vidrios de color? Que eran de gota. Ámbar, verde y blanco, gota. Y eran de gota, ¿te acuerdas? Gota, sí. Bueno, los vecinos de la colonia Amor, en vez de poner el vidrio con la gota hacia afuera, que era lo que lucía, y permitía que la luz entrara La ponían en hacia distintas adentro. direcciones, la ponían al revés, que era la parte lisa del cristal, ¿no?, para que se pudiera limpiar de manera más fácil. Para que el Ese polvorón... tamaño era la cantidad de polvo que llegaba a las casas.
Sí, sí. Era terrible. Inconcebible, ¿verdad? Una fábrica de cementos. Junto a, bueno, ya en una zona urbana. En muy corto tiempo. O sea, los habitantes de esa zona llegaron en los años 30, ¿no? A habitar la colonia Amor. Y ya en los 60, en los 50 y todo, ya representaba un grave problema de contaminación. Sí, La claro. fotografía habla de los baches que habían en ese Que había en tiempo ese y tiempo, que era claro. toda una crítica ponerlo en Claro. el periódico. Así es. Oye, vamos a brincar a esta fotografía cuando se autoriza la restauración de la fachada del Templo de Santo Domingo. Mira, Ahí estaba la Capilla de los Mixtecos. La capilla de los 1962. naturales. Dos capillitas que están Exactamente. uno junto a la otra, de los naturales y de los mixtecos, muy antiguas desde el origen del establecimiento de los dominicos en esta parte. Aquí solamente se ve la puerta de los naturales, que está aquí, los mixtecos está más para acá. Y fíjense que aquí había una puertecita que, bueno, Una puertita. o puertita, Sí, sí. como una prefiramos, puertecilla conventual. que impedía el paso del callejón porque en esta época lo que es la plazuela, lo que hoy consideramos el atrio, pues era un mercado de semillas y de frutas que estaba bardeado. Bueno, había locales comerciales claro. que daban al frente y entonces esto impedía que la gente pues entrara al mercado en horas que ya no, me imagino que en la noche ahí por ahí Sí, se cerraban. podrían colar por la iglesia. Sí, ¿verdad? entonces esta foto es interesante porque esta puertecita solamente aparece en el libro de Hugo Light, en esta perspectiva más o menos. Sí, Y pero en lo esta que foto sí del Sol de Puebla. permanece es la entrada hacia este espacio tan conventual Exacto. que tiene el Templo de Santo Ahí Domingo. se ve- Conservó muchos años. Aquí se ve la puertecita y después la puerta principal Ujú. de la calle, era esta, y después ya la fachada del otro lado de la calle de la Casa San Martín, del edificio del General San Martín. Y también debe colindar con el Museo José Luis Bello y González, Está Sí, de este esa Bello lado, y del otro lado. Cetina, del otro lado. del otro Claro. lado. Oye, que por cierto, si tiene oportunidad de caminar por esta calle de la 5 de Mayo, lo invito porque han hecho un corredor que ha dignificado esta parte de la ciudad. Por muchos años fue un mugrero, por muchos años se llenó de ambulantes y ahora, bueno, hacen esta calle, estas 2 o 3 calles de la 5 de Mayo, las convierten en peatonales y han estado tratando de hacer un paseo agradable. Hace pocas semanas se inauguraron algunas imágenes de poblanos importantes, Ujú. De personajes poblanos de nuestra destacados, ciudad. ¿verdad? Así es que lo invito para que visite la 5 de Mayo. Y si se le antoja un jugo, mire cómo se anunciaba. Los colorines. Los colorines. En la 9 Pero- Sur. Pero no confundan los colorines, que era un antro que creo que estaba a la salida No, eso estaba de... en el kilómetro 4,5 carretera Atlisco. Y aquí Atlisco, estamos hablando sí. de Este es la de jugos diagonal colorines. Agua Azul, que Jugos en ese colorines. tiempo se convirtió Que en también la 9 estaba en la Sur. orilla de la ciudad. O sea, Sí, ¿verdad? Ya estaba en el kilómetro 0 de la carretera Empezaba. a Valsequillo, ahí empezaba la Te carretera. comento, aquí había pues una serie de delicias precisamente que buscaban los jóvenes, porque siempre hubo una rocola que cantaba todas las baladitas de los años 60 y era un paraíso como el Jet también, que son los dos lugares que se claro. frecuentaban cuando no estaba la tienda de los animalitos. ¿Habían oído de del los arquitecto tecolotitos. Zafra? Sí, cómo El no. arquitecto Zafra hizo aquí sus experimentos arquitectónicos. Primero fue esto. Esto ¿Se acuerdan de esta como, Sí. Un silo. como silo? También lo hizo el arquitecto Así Zafra. es. Fíjate, Y pues fue campo de experimentación de ese arquitecto. pues Sí. aquí arquitecto Zafra de buena memoria, de grata memoria. verdad, la Escuela de interesante. Arquitectura. Ya nos vamos, don Gustavo. Pues sí, díganos si les gustó en la página de Facebook esta manera de presentar año por año, porque podremos presentar más años. Claro. Hay muchas fotos. Y pues para la próxima semana, pues con más fotos vamos a seguir en esta Puebla de nuestros recuerdos, de mis recuerdos. Así es. Toca la marcha. Mi pecho llora. Gracias, Don Enrique Ignacio Castro, y Madero. gracias también a nuestros amigos que saben que buscar la mesa mágica siempre les traerá los más bonitos recuerdos, ¿verdad? Así es. Lo espero en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.